Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque podemos acercarnos ante tu presencia y estamos haciendo algunos ajustes para tratar de que sea lo más nítido posible. Gracias, Señor, porque hacemos lo que podemos y con lo que tenemos y confiamos que te encargarás de alguna manera de hacerlo mucho mejor. Oramos por los enfermos, pedimos pongas tu mano poderosa sobre la hermana Catalina, sobre la hermana Sonia, sobre doña Petra, familiares de nuestros hermanos de la iglesia Oreb, nuestra iglesia hermana. Oramos por la salud del hermano Andrés Bautista también. Oramos por la salud de la hermana Ernesta. Oramos por la salud del doctor Lázaro. Oramos también por la salud de la nietecita de la hermana Julieta. Pedimos, ponga tu mano poderosa sobre ella. Y también pongo en tus manos la vida de mi hermano Adán Neftalí. Cualquiera que sean las situaciones difíciles, oramos que tu bendición sea sobre él y la familia y obtengan la victoria, la bendición que tú has preparado para él y los suyos. Gracias por oír nuestro clamor. Gracias porque podemos contar contigo siempre. Tuya es la honra y la gloria hoy y siempre, querido Padre. En el nombre de Jesús, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a hacer énfasis en esta mañana en los versículos 6 al 8. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 al 8. Esta es la tercera entrega de esta serie que le he titulado Vivir agradando a Dios. Y en estos versículos se fundamenta esta tercera entrega. Y estos versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 6, 7 y 8 dicen así: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vean cómo cierra este versículo de esta porción, el versículo 8. Así que el que desecha esto. ¿A qué se refiere la palabra esto? El pronombre demostrativo esto. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que el Señor es vengador de todo esto. Y que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. A esas tres cosas se refiere el pronombre demostrativo esto. No desecha a hombre, así que si alguno desecha esto, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que, mis queridos oyentes, la palabra de Dios es clara, concisa, y alguien ha dicho por allí, maciza también. Clara, concisa y maciza. Nos da, pero en el mero cráneo, en la mera conciencia. Y siendo que esta tercera entrega pertenece a esa serie de que cómo vivir agradando a Dios, nos da instrucciones ahora en nuestra relación fuera de la familia, con nuestro semejante. Y presento como núcleo de este sencillo mensaje esta frase gramatical o esta oración gramatical.
hablar o expresarse mal de otra persona es inmoral y dañino, amén de quebrantar la palabra de Dios. El octavo mandamiento de los famosos 10 dice: no dirás falso testimonio. Y dice nuestro texto que ninguno, hablando a los cristianos, hablando a los creyentes, hablando a los hijos de Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Este agravio y este engaño tiene que ver con ese mandamiento: no dirás o no levantarás falso testimonio. Los hermanos de Tesalónica por un año han permanecido fieles delante de la presencia de Dios. Por un año han conocido la dulzura de la vida cristiana, la libertad espiritual que Jesucristo les había traído a través de la predicación del apóstol Pablo cuando les presentó el Evangelio, es decir, las buenas noticias, las que vienen de parte de Dios, noticias que transforman el alma, noticias que traen esperanza, noticias que traen consuelo, noticias que traen instrucciones de la vida nueva. Y después de haber estado perseverando, después de haber sido fieles en su relación con Dios, ahora Pablo les llama a esa santificación, a esa entrega, a esa obediencia que de tal manera les permita crecer en su nueva fe. Ya era hora de que su estilo de vida fuese totalmente diferente al estilo de vida que habían llevado antes de conocer el Evangelio. Ya era hora de que reflejaran el estilo de la nueva vida en Cristo Jesús delante de sus contemporáneos, delante de sus semejantes, delante de sus vecinos. Ya era hora que ellos aprendieran un poco más allá de la fe salvífica, es decir, de esa fe que nos hace encontrarnos con Dios, de esa fe que nos hace disfrutar del perdón de pecados, de esa fe que nos hace disfrutar de una vida nueva. Ahora, el apóstol Pablo pasa concretamente a dar instrucciones de cómo ser o vivir totalmente diferente. Y añade, es que Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, Dios nos ha llamado a vivir en la santificación, es decir, a vivir agradándole a Dios, vivir en la voluntad de Dios, viviendo obedientemente las instrucciones que Él nos da en su palabra, porque su palabra nos hace sabios, porque sus palabras alumbran nuestro entendimiento y porque sus palabras nos hace vivir de una manera diferente a como vivíamos antes. Ya en el mensaje anterior, el apóstol Pablo los instruyó acerca de no vivir de una manera sensual, carnal, erótica. Es decir, dio instrucciones en lo referente a la vida sexual, el esposo con su esposa, e hizo el énfasis de la pareja que Dios creó, hombre y mujer, respetando a la gente que tiene otros gustos y otras preferencias, rompiendo lo que Dios ha establecido, pero diciéndoles a la vez que los respetamos como seres humanos, los respetamos como personas, como semejantes, pero no estamos de acuerdo por el tipo de vida que llevan en lo referencia a su sexualidad, porque ese estilo de vida que van llevando este tipo de gentes o de personas o semejantes rompen lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo enfatizo por la simple y sencilla razón de que el apóstol Pablo dice: ya no vivan como vivían antes, allá dándole culto con la sensualidad al dios Eros,
a la diosa Venus o Afrodita, al Cupido, que es el mismo Eros de los griegos, Cupido en la creencia y los mitos romanos. Me refiero a la nación de aquel entonces, no tiene nada que ver la iglesia aquí, la iglesia católica. Entonces, el apóstol ahora pasa a instruir a los creyentes en su trato, en su relación con nuestros semejantes. Y tiene que ver con el asunto de ser leales, de ser honestos, de ser veraces, donde no se tiene que recurrir a besar la cruz para que nos crean. Y lo hago así de una manera muy ilustrativa, porque una de las costumbres en Latinoamérica y particularmente aquí en México, a lo mejor allá los hispanos en Estados Unidos, que para que la gente le pueda creer, besa la cruz. Y todavía usando el nombre de Dios en vano, ¿no? Diciendo por Diosito Santo, eso es usar el nombre de Dios en vano. Dijo el Señor con claridad que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Entonces, si vivimos vidas veraces, sin agravios, sin engaños, sin mentiras, sin murmuraciones, sin críticas, sin chismes, no habrá necesidad de besar la cruz para que la gente nos crea. Porque, amados hermanos, a veces lo que decimos con nuestros labios, nuestros hechos, lo derrumban. A veces lo que prometemos con nuestros labios, nuestros hechos lo ponen en tela de duda. Y a eso se refiere precisamente la instrucción de esta tercera entrega sobre nuestra relación con los demás. Así que quiero definirles los dos términos que usa aquí en referencia al octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento de los 10? No dirás o levantarás falso testimonio. Agravio. La palabra agravio viene de un término, y con el permiso de todos ustedes tengo que leer porque quizás no lo vaya a decir mal. Agravio, según el diccionario, es ofensa que se hace a uno en su hablar. Ofensa que se hace a uno en dirigirse a él. O dañar su dignidad, o dañar su reputación o su buen nombre. Hablar mal de una persona. Eso es lo que significa la palabra agravio. Entonces ahí tiene que entrar la murmuración, la crítica, el chisme y también la mentira. Porque cuando le mentimos a otra persona lo estamos agraviando. Y aquí dice el apóstol Pablo en su instrucción, espero que me escuchen los que están oyendo la transmisión porque mejor apagué el micrófono. Dice que nadie agravie, en otras palabras, que nadie dañe a ninguno. No solamente se refiere al núcleo de los creyentes, sino a cualquier persona que nos topemos. ¿A cuántos hemos agraviado mintiéndoles, criticándoles, juzgándoles, señalándoles, murmurando en contra de ellos, es decir, hablando atrás de sus espaldas? Bueno, pero eso nada más sucede aquí en Catemaco. Allá en donde ustedes viven eso no pasa seguramente. Ese es el problema nada más de Catemaco, ¿verdad? Hermano, ¿por qué no viene al culto? Ay, pastor, es que me salió un compromiso. Y el compromiso era ver a la América con el Cruz Azul. Hágame el favor. O un pastor, otro pastor,
Hermano, te estuve esperando. Ay, hermano, es que me llamó alguien de imprevisto. Y mentira, se le olvidó. Y no es cierto, mis queridos hermanos, que con suma facilidad recurrimos a mentir con tal de engañar. Y todavía solemos decir, bueno, es una mentirilla. ¿Cómo le decimos? Es una mentirilla piadosa. No hay mentiras piadosas. Mentira es mentira. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham y Sara, por cuestión de la hambre o de la hambruna que había donde vivían, ahí en Canaán, decidieron bajar a Egipto? En algún punto, Abraham, el padre de la fe, dejó de creerle a la palabra de Dios. Fíjense, Abraham dejó de creerle a la palabra de Dios. Dios le había dicho que se iba a encargar de él. Pero a causa del hambre, a causa de la carestía, le dijo a su esposa, vamos a Egipto, allá hay mucho pan. Y la Biblia dice que antes de que entraran a la ciudad, de pronto Abraham reparó que su esposa era muy, ¿qué? ¿Han leído lo que dice la Biblia? Muy hermosa. Sara era muy bella y le dice, oye, pues no vamos a decir que eres mi esposa, vamos a decir que eres mi hermana. Era una verdad, pero también era una mentira. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que sí eran parientes. ¿Y cuál era la mentira? Negar que eran esposos. Eran marido y mujer, pero eran familia, eran parientes. Y Abraham, cuando mira a su esposa, de pronto dice, oye, si dicen que somos esposos, pues me van a matar. Di que somos hermanos. Y era verdad que eran familia. Pero Abraham trató de engañar, negando que eran esposos. Y cuando Faraón descubre eso, le dice, ¿por qué nos hiciste este mal? ¿A qué mal se refería Faraón? ¿Al agravio que estaba haciéndole a Abraham? ¿Por qué nos hace mal? Porque a Faraón Dios le dijo, si tocas a esa mujer, nos vamos a ver la cara tú y yo, parafraseando sobre el juicio que Dios le dijo a Faraón si llegara a tocar a Sara. Una mentira, por muy pequeñita que sea, no deja de ser mentira. Y tarde o temprano va a traer daño. Por eso el corazón de esta prédica es hablar mal contra nuestro semejante, es causar daño. Amén de que se rompe lo que Dios estableció en su palabra. Apenas le definí agravio. Vamos a definir daño. También aquí lo tengo escrito. ¿Qué cosa es daño? Miren lo que significa daño. También lo voy a leer. El engaño, yo dije la palabra daño, ¿verdad? Engaño es la falta de verdad, es falsedad, es mentira, es romper un pacto, es no cumplir con la palabra entregada. Es inducir, engaño, es inducir a otro a creer lo que no es cierto. Inducir a otro a creer lo que no es cierto. Y les traigo una ilustración también en el Génesis ahora. Bueno, lo de Abraham también está en Génesis, pero en Génesis capítulo 3, Dios le había dicho al hombre que podían comer de todo árbol en el huerto. Recuérdate, todo árbol frutal, pero de uno en especial
No. Y Dios le dijo, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Y viene la serpiente, que era Satanás, y le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, bien sabe Dios que el día en que ustedes coman, sus ojos se abrirán y serán como Dios. Si ustedes notan ahí, está una mezcla de la verdad con la mentira que se traduce en engaño. ¿Cuál era la verdad? Que sus ojos se abrirían. ¿Cuál era la mentira? Que serían como Dios. Y eso se convirtió en un engaño, porque Satanás indujo. ¿Se acuerdan que estamos describiendo, definiendo qué significa la palabra engaño? Indujo a Eva para que comiera, haciéndole ver a sus ojos, a los ojos de Eva, que aquel fruto era muy apetecible. Algunos de ahí han llegado a decir, no, pues es la manzana, y dicen que este huesito se llama la manzana de Adán, así se llama, creo, ¿verdad? Se nos atoró aquí la manzana de Adán. Otros dicen, no, era una nuez, por eso es chiquitita. Pues gracias a Dios que fue nuez o que fue manzana. Yo no estoy diciendo que así fue. Imaginen si hubiera sido una piña, o un melón, o un coco. No, yo sé que estoy exagerando en lo que estoy diciendo, pero lo que trato de describir es la palabra engaño. Entonces, el agravio y el engaño es tan perjudicial, porque una persona engañada o agraviada es capaz de cometer cualquier situación difícil. Esto también tiene que ver, hermanos, con la infidelidad entre el esposo y la esposa, o entre amigos, o entre familias. ¿Cuánta gente no se ha matado por unas mentiras? Es que yo vi que Julanito, y sin más averiguar van y matan a Julanito. Y más en estos tiempos difíciles en que vivimos hoy día, ¿no? Hermanos, dice la instrucción en nuestra relación con los demás, es que ninguno de nosotros los creyentes agravie y engañe a los demás. Ni entre nosotros como hermanos en la fe, precisamente porque somos hermanos, ni con nuestros semejantes, porque son seres humanos que fueron criados a imagen y semejanza de Dios también. Me dijo alguien anciano en esta mañana que para que seamos respetados, tenemos que respetar a los demás. Él me estaba comentando en la mañana de un suceso que vivió anoche en su trabajo. El señor estaba velando una casa y me hablaba qué sinvergüenzas son los ladrones, no respetan nada. Cuando no hay respeto, hermanos, de parte nuestra hacia los demás, nadie nos va a respetar. Cuando no somos honestos y veraces con los demás, seremos presas también de la deshonestidad y de la falta de verdad de los demás hacia nuestras personas. Recordemos que la Biblia dice que con la vara que medimos, seremos medidos. Habiendo definido agravio y engaño, y que tiene que ver con todo ese cúmulo de cosas que ya le dije, con la mentira, con la crítica, con la murmuración, con el chisme, ahora les paso a decir por qué no debemos hacerlo. Y para empezar, yo no
Se los estoy prohibiendo a ustedes. Para que el día de mañana no me vengan a decir que el pastor no. Yo solamente les estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Soy el portador de un mensaje que juntos hemos leído en esta mañana. ¿Por qué no debemos agraviar ni dañar a los demás? ¿Por qué no debemos de murmurar, ni de mentir, ni de engañar, ni de levantar falsos testimonios a los demás? ¿Por qué no? Porque es inmoral. Pero concretamente lo que nos dice el Señor en su palabra, mis queridos hermanos, es que Dios nos está instruyendo a que no lo hagamos. Y por eso en el versículo 8 el pastor Pablo, si me permitan darle ese título al apóstol Pablo, está diciendo: el que desecha esta instrucción, ¿se acuerdan que hasta me detuve ahí en la palabra esto? El que desecha esta instrucción, ¿cuál instrucción? Que nadie agravie ni engañe a los demás. Hablando de los creyentes, que seamos veraces, que seamos honestos, que seamos leales, que seamos fieles con el trato hacia los demás. El que desecha eso, dice, desecha ¿a quién, hermanos? Según versículo 8. Desecha a Dios. Así que no es mi invento, no es mi instrucción, es la instrucción de Dios. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. No es mi predicación, es la predicación de Dios. ¿Me explico? Dios nos instruye para que no lo hagamos. Y qué interesante que lo pone dentro de los 10 mandamientos. Yo le dije es el número 8. No dirás o no levantarás falso testimonio. Estoy usando la expresión dirás y levantarás porque en algunas porciones dice dirás, algunas versiones, otras versiones dice no levantarás. Falso testimonio. Palabra falta de verdad. Palabra falta de honestidad. Palabra falta de honor. Falta de respeto, porque todo eso tiene que ver con nuestra relación con el semejante, hermanos. Cuando les mentimos, estamos acarreando daño, agravio, dolor, quebranto. Cuando los engañamos, estamos induciendo a las almas a que sean rebeldes delante de Dios. No solamente les perjudicamos física y moral y emocionalmente, le traemos también juicio espiritual. Esto es bien complejo, mis hermanos. Y por eso el apóstol Pablo, de instruir a esos nuevos creyentes cómo deberían de relacionarse con sus semejantes, nos llega a nosotros la instrucción también. Esa es la manera de reflejar el amor de Dios. Esa es la manera de reflejar el temor a Dios. Esa es una manera práctica de vivir la fe en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Dios nos instruye. Y Dios nos dice por qué no. ¿Por qué no? Porque Dios lo dice que no. No necesito explicarle. Pero además, mis queridos y amados oyentes, desechar. Esta instrucción es desechar a Dios. Desechar la instrucción de Dios es desechar a Dios. Pero además, nuestro testimonio cristiano tiene que reflejar ese temor y esa fe en Cristo Jesús. No podemos decir que amamos a Dios y hablamos mal de los hermanos. Esa malísima costumbre que hay en las iglesias, de los hermanos que critican, que juzgan a su pastor, están quebrantando lo que dice la palabra. Y mucho más cuando es mentira, cuando nada más se dejan arrastrar por las murmuraciones de los demás. Si nosotros agraviamos, seguramente vamos a ser agraviados. Quiero terminar esta sencilla
sencillas palabras porque el tiempo nos come, con otro episodio ahora en el libro de Esther. Ya termino. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Esther. Les animo a que lo lean, es cortito. Lo pueden leer en una sentada porque es atractivo. Bueno, a mí me parece muy atractivo. Guión de una película o de muchas películas. El libro de Esther retratan básicamente a unos 4 o 5 personas. Al rey Asuero, que es uno de los Jerjes, a la reina Vasti, su consorte, su esposa, a un judío llamado Mardoqueo, y a la señorita que ocupó el lugar de Vasti por no haber obedecido al rey. Hablamos de la sujeción la semana pasada, ¿no se acuerdan? Por ahí el rey, entrada en copas, llamó a su esposa, la reina Vasti, porque era muy hermosa, y la quiso presumir delante de sus compañeros de fiesta y banquete, pero la reina Vasti no quiso ir. Y eso lo usaron como una ocasión especial los consejeros. Yo no sé si la reina Vasti era muy orgullosa, muy pretenciosa, yo no lo sé. Pero, oh rey, está establecido que en el reino de Media y Persia las leyes se tienen que cumplir. Y es que una de las leyes de ese reino era que todas las mujeres tenían que obedecer a su marido. Y la reina lo desobedece y lo deja en vergüenza públicamente. Y obligan al rey Asuero a nombrar a otra reina. Y llaman a una señorita de origen judío, pero que él no sabía que era judía, llamada Esther, que era sobrina del judío Mardoqueo. Y el otro personaje es un general que se llamó Amán. Y Amán le tenía un odio jarocho a Mardoqueo, por la simple y sencilla razón de que Amán quería que todo el mundo lo aplaudiera a su paso. Porque era un general del imperio. Era un consentido del rey. Pero Amán no le hacía la reverencia. Amán no le daba aplausos. Y eso puso furioso. Mardoqueo no le daba aplausos a Amán, y eso lo puso muy furioso. E ideó una manera de cómo deshacerse de Mardoqueo. Y hasta preparó una horca de unos 25 o 30 metros de alto, porque ahí pretendía colgar a Mardoqueo. Un día, fíjense, ya le estoy narrando el libro de Esther de manera muy rápida. Un día, al rey se le fue el sueño. No sé cuántos de ustedes han padecido de insomnio, que de pronto se les va el sueño y no pueden dormir, y en estos momentos prenden la televisión y se aburren y la apagan. Prende usted su celular o la tableta y se aburre porque sus ojos están cansados, pero no puede dormir. Bueno, más o menos le pasó así al rey Asuero. Obviamente él no tenía una tableta, una televisión y eso, ¿no? Y mandó a llamar a uno de sus escribas, ahí uno de sus secretarios, y le dije: léeme por favor los registros, ¿qué ha pasado? Porque todo lo que sucede, ojalá si fuera en los gobiernos actuales, ¿no? Todo lo que sucede se registra en las crónicas del reino. Y le empezaron a leer, y entre las crónicas se destacaba que un buen día Mardoqueo escuchó cómo estaban complotando contra el rey para asesinarlo. Y el rey le dijo al escribano: oye, detente ahí. ¿Qué regalo le dimos a Mardoqueo por ese acto de lealtad? ¿Se acuerdan que estamos hablando de que nadie debe agraviar? Mardoqueo oyó el agravio y lo comunicó. Los que complotaban fueron descubiertos y los ejecutaron. Y el rey dice: ¿Y qué le dimos de premio a Mardoqueo? No, pues nada. ¿Cómo que nada?
Entonces amaneció y llamó a Amán, que ya le dije que era uno de los favoritos suyos, y le dice: oye, Amán, ¿qué se debe de hacer con el hombre a que el rey desea honrar? ¿Y qué creen que pensó Amán? Hombre, yo le he servido fielmente al rey, y yo acá, y yo aquí, y yo allá. Y entonces Amán empezó a decir: no, pues seguramente el rey me quiere premiar a mí. Y empieza a decir Amán: bueno, ¿por qué no se le viste a ese hombre a que el rey desea honrar con el vestido real del rey, con la corona real, y casi pide el cetro? Y entonces y Amán, frotándose las manos, ya me va a decir que sea yo. Y le dice: bueno, haz eso que todo tú has dicho con el judío Mardoqueo. Ya casi me puedo imaginar a Amán echando espuma por la boca. ¿Se acuerdan que le dije que con la vara que medimos vamos a ser medidos? Entonces llega Amán muy triste a su casa. Su esposa le dijo, y quizás le dijo la esposa: vida mía, ¿qué traes? ¿Por qué vienes tan triste? ¿Por qué vienes tan acongojado? ¿Por qué vienes tan lleno de amargura en tu alma? ¿Y cómo no voy a estar así? Dice: si el rey me ha dicho que yo haga eso con el odiado, mi acérrimo enemigo, mi adversario. Pero eso era nada más en la mente de Amán. Mardoqueo no le hacía daño a nadie. Y ya tenía la horca lista. ¿Y saben qué le dijo la esposa y los amigos a Amán? No, dice: sin duda vas a caer vencido ante el Dios de Mardoqueo, y no va a haber manera de que pares esto. Era como una luz amarilla para que le estaba avisando a Mardoqueo: no, a Amán, no lo hagas, cambia de parecer, ya no sigas agraviando a Mardoqueo, ya no sigas, respétalo. Pasa por esa humillación Amán, ahí anda gritando Amán: ese es el hombre que el rey desea honrar, y el honrado era Mardoqueo. Pasó. La reina Esther arma un banquete. Porque Amán no solamente quería deshacerse de Mardoqueo, se quería deshacerse de todos los judíos. Y entonces, cuando hay el decreto de exterminar a los judíos, la reina Esther pide oración, pide ayuno, y le dice: Mardoqueo, tienes que hablar porque Dios te trajo para eso. Y si tú te quedas calladito, Dios va a abrir las puertas de otra manera, porque la salvación va a venir de Jehová. Hace un banquete la reina Esther, invita a su esposo, al rey Asuero, invita a Amán. Amán otra vez diciendo: ya la libré, ya todo bonito. Pero saben, cuando finalmente la reina dice: es que alguien nos quiere hacer daño y alguien nos quiere exterminar, y dice el rey: ¿y quién quiere hacer eso? Ese es tu siervo Amán. Y el rey se levanta del banquete y empieza a caminar, y Amán se echa a los pies de la reina Esther para pedir que por favor le perdonen. Y entonces el rey lo ve. Yo no sé de qué manera se le echó a los pies de la reina, que el rey pensó que la quería ultrajar. Y entonces la horca que había hecho para Mardoqueo, el rey ordenó que se la pusieran a Amán. Esas son las consecuencias de agraviar. Esas son las consecuencias de engañar. Esas son las consecuencias de levantar falso testimonio. Esas son las consecuencias de la murmuración. Esas son las consecuencias de los chismes, ya que estoy hablando en plural. Esas son las consecuencias de las críticas. El Señor Jesús dijo que con la vara que medimos seremos medidos. Y el apóstol Pablo a los Gálatas dijo que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amados oyentes, que la palabra de Dios nos siga pastoreando para vivir la vida cristiana
con palabras diferentes, con conductas diferentes, con un estilo de vida que honre y glorifique a Dios, porque Dios no nos llamó a la inmundicia, Dios nos llamó a ser santos, Dios nos llamó a ser diferentes, que su palabra nos siga instruyendo para que vivamos la vida nueva en Cristo Jesús. Amén.